Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. También nosotros, como todos aquellos que acuden al Señor para pedirle algo, le adoraban, ¿no? O para darle gracias, como aquel samaritano que volvió curado de la lepra, o bien pues aquella mujer que le pedía a Jesús, aquella mujer sirofenicia, que curara a su hija, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros también le hemos dicho al Señor ahora al comenzar esta rato de oración: te adoro con profunda reverencia. Nosotros reconocemos quién es Jesús, Señor nuestro, que está con nosotros, y le pedimos ahora al comenzar este rato de oración: te adoro con profunda reverencia. En cambio, el Evangelio leemos, lo narra San Mateo, ¿no? Los sinópticos, pero San Mateo, cómo Jesús se pone frente a los fariseos y a los escribas y les dice las cosas muy claras. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís lo hacéis digno del fuego del doble, el doble que vosotros. Necios y ciegos. Señor les rechaza con tanta fuerza, con tanta... ¿Y por qué? Porque ellos, conociendo la ley de Moisés, se dedicaban a vivir bien, se dedicaban a aprovecharse del desconocimiento, de la falta de formación de las personas, del pueblo de Israel, pueblo judío, y en cambio ellos se dedicaban a ser la clase dirigente, la clase que se aprovechaba. Por el contrario, te dice el Señor: cuando te pongas a orar, entra en tu aposento, y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. No busques el aplauso de los demás, no busques el reconocimiento de los demás, no busques lo que buscaban ellos, ¿no? Los fariseos y los escribas, que buscaban el reconocimiento, buscaban el aplauso, buscaban el asombro de los demás. Vosotros, cuando oréis: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Se sorprenden cuando Jesús les llama a Dios Padre, cuando era algo que estaba presente también en las revelaciones del Antiguo Testamento. Nuestro Señor nos va enseñando el camino, y a veces tiene que actuar con dureza, con fortaleza, ante las situaciones situaciones farisaicas o de escándalo. Nosotros vamos también siguiendo los pasos de Cristo, y también como a ti, como a ellos, a ti y a mí, nos invita el Señor a ir por todo el mundo dando ese testimonio de Cristo. Y les envía a predicar
consciente, de que ellos pueden aprovecharse de lo que están haciendo, de la predicación. Y le dicen, no llevéis en las alforjas, no llevéis doble túnica, en la casa donde os alojéis, pues agradecer lo que os den, y punto. Vivir desprendidos del aplauso, del reconocimiento de los demás, del reconocimiento de la sociedad. De la sociedad. No busquéis pues que los demás te agradezcan, que los demás, por decirlo así, ni tampoco busquéis el agradecimiento o el reconocimiento de las cosas terrenas. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde ponemos nosotros nuestro corazón? Los primeros cristianos también dan testimonio, así como los apóstoles y los discípulos, cuando van de dos en dos, aquellos 72, dan testimonio de vivir esa coherencia de vida. Ellos tienen solamente un pensamiento en la cabeza y el corazón, que es Cristo. No buscan otra cosa. No buscan ni el aplauso, ni buscan el asimilarse o el mimetizarse con el mundo. Ellos viven con naturalidad su fe, tampoco buscan el reconocimiento de los demás. Hay un escrito de los primeros siglos que se titula La Epístola a Diogneto, en la que dice, los cristianos, es del siglo II, por tanto, 100 años después de Cristo, ponle, como mucho, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su idioma, ni por sus costumbres, porque ni habitan ciudades exclusivamente suyas, ni hablan una lengua extraña. Hace unos años se puso de moda el fomentar que los cristianos, en algunos sitios, que los cristianos vivieran como en guetos, para estar protegidos, para estar defendidos de la mundanidad y del ambiente hostil. Con frecuencia sale en la prensa que los que más perseguidos son por su fe son los cristianos, en todo el mundo, No se refiere solamente a los países de Asia o de África, no. También en Occidente, en los países, digamos, de una sociedad desarrollada y tal, pues ahí son perseguidos. Por ejemplo, leí ayer, creo que era ayer, los musulmanes conversos al cristianismo son muy perseguidos en Occidente. Pues repito, no habitan ni ciudades exclusivamente suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. Habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte a que a cada uno le cupo, y adaptándose en vestido, comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un tenor de peculiar conducta. Ojo, si alguien ha pensado en el tema de los vestidos, un tenor de peculiar conducta, admirable y por confesión de todos, sorprendente. Lo que hemos escuchado tantas veces en la obra, son del mundo sin ser mundanos. Viven con la naturalidad cristiana, sin llevar muchas medallas. Lo leía en una carta de San José María del año 32, no colgarse muchas medallas, muchos escapularios, no por eso, sino porque viven una naturalidad cristiana, que permite que nuestro corazón esté lleno de Dios, que esté lleno de las cosas de Dios, que busque lo importante, que estamos preparados para cumplir esa misión en el mundo. Cuando te sorprende, porque hoy día, como las noticias vuelan, y sobre todo las sensacionalistas, y sobre todo, como alguien comentaba, ahora en verano, pues los becarios son los que escriben los artículos en los medios de comunicación,
pues bueno, entonces pues vamos al excepcionalismo. Hoy lunes ya volvemos otra vez a que si hay declaraciones ante el juez, o volvemos a que, bueno, y como la gente ya vuelve al trabajo, vuelve a, pues, después de las vacaciones, ya algunos ya llevan tiempo trabajando, pero pues que si se incorpora ya a la Escuela Naval de Marín para hacer el nuevo curso antes de hacer el viaje en el Juan Sebastián del Cano. Bueno, pues son las noticias que van apareciendo ya en la prensa, pero también siguen todavía con el hundimiento de ese yate, de ese multimillonario, o pues cuando visitando el castillo, pues que si el heredero del castillo se gastó su fortuna en reconstruir el castillo y se murió. Dice, bueno, pues construyó la ciudad terrenal, ¿no? Pues en Roma, ¿no? Pero, pobre hombre. Pero pues se quedó sin castillo, ¿no? Es decir, que después de reconstruirlo bastante, se quedó sin fortuna y se quedó sin vida. Si ponemos nuestro corazón en las cosas de la tierra, esas cosas pasan, ¿verdad? Si buscamos la seguridad en la acumulación de bienes, si buscamos la alegría o la paz o la felicidad en las cosas terrenas, pues somos conscientes de que esas cosas nunca nos van a llenar. Pero se nos olvida con frecuencia, Se nos olvida con frecuencia, Señor, y a veces ponemos nuestro corazón no en estar hablando contigo, como ahora, no es en poner pues nuestra ilusión en que aprovechar pues la frecuencia de sacramentos y el momento en el que estamos en la Santa Misa o cuando acudimos, como escuchábamos ayer, a San José María en esa tertulia en Buenos Aires, en el Rosario, acudir a la Virgen Santísima, se nos olvida eso. Y ponemos a lo mejor nuestras ilusiones, nuestras satisfacciones, pues en el triunfo, el que alguien reconozca nuestros méritos, en el que alguien nos agradezca, o aquello que nos parece muy atractivo. Tras muchos años dedicados a escuchar a todo tipo de personas, nuestro padre comentaba: cuando alguno centra su felicidad exclusivamente en las cosas de aquí abajo, he sido testigo de verdaderas tragedias, pervierte su uso razonable y destruye el orden sabiamente dispuesto por el Creador. El corazón queda entonces triste e insatisfecho. Se adentra por caminos de un eterno descontento. Señor, esto que leía yo de San José María, también lo hemos comprobado. Yo lo he comprobado también. Pero se me olvida. Se me olvida, Señor, y tantas veces pongo la ilusión o el deseo o las ganas en esto o en aquello otro. En aquello otro, en aquello de más allá. Y como vemos que las cosas de la tierra se hacen a base de medios económicos, de medios políticos, de medios... Ahora empezaré la catequesis de los niños de primera comunión, cuando llegue al colegio, si Dios quiere, y bueno, pues empezaremos a hablar y le diré, a ver, ¿cuáles son los medios en los que Cristo, hablando de la fe, de la esperanza, de la caridad, cuáles son los medios en los que Dios confía? El dinero. Pero los chavales ya, como saben que tiene trampa, pues no. El poder político, y eso ya, no. La inteligencia, y eso ya le hace dudar un poco. En la oración y los sacramentos, no se esperaban esa respuesta. Pero es la verdad, es lo que Dios confía. Cuenta nuestro padre, es que no sé dónde lo he recogido, así, de una declaración de Encarnita Ortega, una de las primeras, que nuestro padre pues confió en que fuese una de las primeras directoras, ¿no? Cuando están en el mayor de los agobios, en octubre del 48, preside el padre unas jornadas de trabajo con hijas suyas que desempeñan cargos de dirección dentro de la obra. Se reúnen en los rosales, estudian y trabajan con intensidad para liquidar en 3 días un programa que debía durar una semana. Los temas son bien diversos.
abarcan desde la formación espiritual de los miembros del Opus Dei hasta el cuidado material de los centros, desde las nuevas iniciativas de apostolado hasta la necesidad del descanso físico. Cuando llega el turno a una sesión titulada Estudio de la situación económica, las asistentes suponen que de ese análisis han de salir resoluciones financieras. Yo me imagino las primeras de casa, las primeras de la obra, todas con las preocupaciones materiales lógicas que tenían, ¿no? Soluciones financieras para el sostenimiento de las labores apostólicas. Sobre la mesa del comedor, que es donde desarrollan esas sesiones, se apilan carpetas, blocs de notas, fichas de experiencia, folios con presupuestos de gastos y con previsiones de ingresos, resúmenes de administraciones domésticas, etc. Pero el padre cambia los planes que llevan elaborados. Hijas mías, la cuestión económica se resuelve a base de responsabilidad personal y de pobreza también personal. Y eso, más que un tema para estudiarlo aquí entre todos, es un asunto que cada una debe tratar con el Señor a solas en su oración. Responsabilidad personal y pobreza también personal. Y en efecto, esa sesión se trabaja por la tarde en el oratorio de los Rosales en un clima de intenso silencio. Bueno, nosotros ahora estamos en un clima de silencio en el que yo estoy intentando ayudaros a hacer oración y todos estáis ahora hablando con el Señor, salvo alguno que a lo mejor se ha dormido, pero ese que se ha dormido no se ha enterado que estoy hablando de eso, con lo cual sigue dormido. Pues pensemos, ¿no? En nuestra oración personal, tocamos este tema con el Señor. Nos damos cuenta de lo efímera que son muchas seguridades materiales o de lo superficial de ciertos momentos de consuelo que no tocan el fondo del alma. Pobre de espíritu no significa exactamente hombre abierto a los demás, es decir, a Dios y al prójimo. Se preguntaba no San José María, sino Juan Pablo II. Yo no sé si tú has estado en Río de Janeiro. Yo, gracias al Papa, he viajado mucho, digo, a los papas, y estuve en Río de Janeiro en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Desde México fuimos. Allí me encontré con algunos españoles y algún sacerdote que también nos ordenamos juntos el 15 de agosto, que venía de Zaragoza, incluso algunos de la Escuela Naval de Marín, guardiamarinas, que venían con un sacerdote también de San Fernando. Pues, entonces, ahí pudimos contemplar, entre comillas, lo que son las favelas, ¿no? Las favelas que rodean Río de Janeiro. Digo pudimos contemplar porque, por ejemplo, cuando te diriges en la carretera, y nosotros íbamos en un autobús, cuando te diriges hacia el aeropuerto internacional de Río de Janeiro, están muy bien, perfectamente, unas vallas kilométricas, que te impiden ver las favelas. Pues el Papa, en una de esas favelas, en el año 80, fíjate en qué lugar, decía Juan Pablo II, pobre de espíritu no significa exactamente hombre abierto a los demás, es decir, a Dios y al prójimo. ¿No es verdad que esta bienaventuranza de los pobres de espíritu encierra al mismo tiempo una advertencia y una acusación? ¡Ay de vosotros! Esa palabra suena severa y amenazadoramente, sobre todo en boca de ese Cristo que acostumbraba a hablar con bondad y mansedumbre. Evidentemente el Papa no se dirigía a los pobres de la favela, se dirigía a aquellos micrófonos que tenía delante y a aquellas personas del mundo que le estaban oyendo y viendo. Las favelas siguen existiendo, pero lo triste es que nosotros nos dejemos
empobrecer también nuestro corazón. Que nos dejemos, pues, y que no escuchemos "ay de vosotros", como hemos escuchado en el Evangelio a los escribas y fariseos. "Ay de vosotros, hipócritas". Nuestra cultura tiende a hacernos pensar que la prosperidad y el confort son la clave de la felicidad. Y sin embargo, todos nos damos cuenta de que la verdadera alegría de una persona se mide más bien por la profundidad y la autenticidad de sus relaciones con Dios y con los demás. Eso es lo que llena el corazón. Eso es lo que llena de alegría el corazón. Al discípulo de Cristo le llena el corazón el estar con Cristo y el sentir en el corazón a los demás, las necesidades de los demás como Cristo. No existen recetas universales, ya lo explicaba nuestro Padre. Lograr la síntesis entre esos dos aspectos es en buena parte cuestión personal, cuestión de vida interior, para juzgar en cada momento, para encontrar en cada caso lo que Dios nos pide. No quiero pues dar reglas fijas, no caer en en las propias pequeñitas recetas, lo que siempre se ha criticado de la moral, que es una moral pues de esquemitas, de pequeños mandamientos que prohíben. No, el corazón libre para amar, corazón libre para amar. Y si esto nos quita el poder amar a los demás, fuera. Evidentemente, nosotros en la obra hemos escuchado tantas veces a nuestro Padre, y nos lo decían el otro día, en la charla que nos dio don Javier, pues padre de familia numerosa y pobre. En cierta ocasión, yo he conocido en el colegio a familia ya en tercera generación, ¿no?, de este numerario, que voy a contar una anécdota. En una noche de septiembre de 1944, San José María se quedará hasta muy tarde esperando a un hijo suyo, Jesús Alberto Cajigal, estudiante de arquitectura que llega de otro país para permanecer en Roma varios años, ayudando en las construcciones de Villatebre. Lo recibe con un par de besos y le manda a la cama en cuanto te den algo de cenar, porque vendrás muy cansado. Al día siguiente le invita a dar un paseo por la ciudad, para que vayas, estos son textuales, para que vayas familiarizándote con los edificios y los colores de la fachada de las casas romanas. En cierto momento, Escribá le pregunta: ¿te has traído el violín? ¿No? Pues di que te lo traiga el primero que tenga que venir de aquí algo. Pasado bastante tiempo, Escribá entra un día, como tantas veces, en la estancia que llaman estudio de arquitecto, en la vila. Pero esta vez se fija en que sobre un armario hay 2 estuches negros de violín. ¿Cómo es que tiene 2 violines? Jesús Alberto le explica que otro muchacho de la obra, aficionado también a la música, le ha dado su instrumento, porque él no va a seguir practicando, y como es un violín muy bueno, conviene cuidarlo y afinarlo de vez en cuando. Nada, devuélveselo inmediatamente. Es estupendo cultivar las aficiones, pero también hay que vivir la pobreza personal. Un violín sí, 2 no. Pues un relato que manifiesta el propio persona en primera persona, nunca mejor dicho, pues que habla de eso. Es un detalle, ¿no? Es un detalle. Pero que significa lo que San José María quería siempre hablarnos, de la pobreza personal. De la pobreza personal. Conscientes de que no hay reglas teóricas, por eso lo importante es lo que hay en nuestro corazón. Como decía él en Amigos de Dios, no se trata en la materialidad de poseer esto o de carecer de lo otro, sino en conducirse de acuerdo a la verdad que nos enseña nuestra fe cristiana, que los bienes creados solo son eso, medios
aunque es una tontería, ¿verdad? Pero después comprobé por qué es así. Pero yo siempre que tengo que, cuando estoy con mi hermano en sus vacaciones y le tengo que lavar los pantalones, esta cosa, siempre tengo que desalojar de sus bolsillos multitud de cosas, ¿no? Pero una de las cosas que más abundan son varios mecheros. Después, cuando alguna vez he tenido que comprar tabaco, he visto que siempre te regalan un mechero, ¿no? Con lo cual, pues bueno, sí, pero es que tiene abundantísimos mecheros. En el cajón de mesilla de noche puede tener, no exagero, 10 o 15 mecheros. Alguna navajilla, algunos llaveros, algunas cosas así. Pero después, también pañuelos de estos de papel, pero después en los bolsillos, después en Madrid, después cantidad de mecheros. Digo, oye, pero ¿para qué hay tantos mecheros? Y sobre todo, no lleves tantos mecheros en el bolsillo. Cae en saco roto esa recomendación. Siempre lleva muchos mecheros. Bueno, pues nada, habrá que... Eso me recordaba siempre a mi madre, que cuando me lavaba los pantalones no hacía eso, no miraba los bolsillos, sobre todo porque pesaba poco. Y esas agendas pequeñas que yo utilizaba entonces, cuando tenía esos 15, 16 años, unas agendas pequeñas, siempre me las lavaba, siempre. Entonces la pobre siempre se lamentaba de que me había lavado la agenda. Pues sí, hay que revisar los bolsillos. A lo mejor tenemos muchas cosas que sobran, que a lo mejor tenemos por si acaso, para no quedarme sin mechero, para no quedarme sin esto, sin lo otro. Vivir ligeros de equipaje, con el corazón desprendido, Decía Santa Teresa, tened de muy poco lo que habéis dado, pues tanto habéis de recibir. A veces se nos pasa por la cabeza el pensar, yo que me he entregado tanto al Señor, que me he sacrificado tanto por el Señor, tengo derecho a... Señor, ¿tenemos derecho a algo? Pero si eres tú el que nos da tanto. Por eso he empezado este rato de oración adorándote, Señor. Bueno, porque San José María nos transmitió esa oración introductoria. Te adoro con profunda reverencia, Señor, a ti, no al becerro de oro, no a mi yo, en el fondo, no a mis gustos ni a mis caprichos, libres para amar y sobre todo conscientes de que, sobre todo, que hemos recibido nosotros todo lo que tenemos y mucho más, que no nos damos ni cuenta. Por eso, entrar en ese espacio de libertad en el que ya solo nos importa lo único necesario, lo que verdaderamente cuenta, es quedarse con la mejor parte que no nos será quitada. Decía el Padre en la carta que nos escribió el 14 de febrero de 2017, libres para amar. Este es el sentido de nuestro espíritu de pobreza, austeridad y desprendimiento. Libres para amar. Acudimos a la Santísima Virgen. La Virgen que abrió su corazón, lo recordamos todos los días, en el ángel del Señor, abrió su corazón, hágase en mí según tu palabra. No pensó, bueno, ¿y qué va a ser de mi vida? ¿Y ahora qué voy a hacer de mis planes que tengo previsto? ¿Y qué va a pasar pues con la boda, con José y lo otro y lo cuanto? ¿Qué va a pasar con mi vida? Me tendré que cambiar de ciudad, tendré que hacer esto otro, a lo mejor me tendré que ir a un país extranjero como Egipto. La Virgen, hágase en mí según tu palabra. Y después la Virgen, junto a la cruz, entrega a su hijo, ella le entrega. Y le toca en suerte recibirte a ti, recibirme a mí. Qué poca cosa, ¿no? Sale perdiendo. Pero la Virgen entrega a su hijo por ti y por mí. Le pedimos a la Virgen tener el corazón libre para poder amar a los demás, para recibir a lo que Dios nos entrega. Las personas que el Señor pone bajo nuestro cuidado, nuestra protección, como la Virgen sigue teniéndonos nosotros bajo su protección. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos
e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.